Bueno, bienvenidos a este segundo módulo, el cual trabajaremos el diseño editorial. Para comenzar debemos entender e inferir qué es el diseño editorial. Para ello, pues debemos interpretar que el diseño es esa rama precisamente que nos permite a nosotros planear el contexto del desarrollo comunicativo a través del texto. Por eso esta es una de las ramas del diseño gráfico más relevantes y más densas porque abarca fotografía, imagen, ilustración, tipografía, entre muchos otros aspectos como materiales y contenidos. De allí la importancia de entender cómo el mensaje puede transformar drásticamente la interacción de los estudiantes con los procesos de formación dependiendo del formato que vayamos a trabajar, llámese revista, libro, catálogo u otras muchas como las infografías y demás. Para tal fin es importante entender que el estilo dependerá exclusivamente de los objetivos funcionales de comunicación que tengamos dentro de nuestras experiencias a plantear en el ejercicio de la formación. Para ello debemos generar competencias entonces que nos permitan a nosotros romper esa brecha o esa limitante técnica para poder nosotros de forma creativa comunicar cualquier idea que queramos plasmar en un texto. Para poderlo hacer es importante, y es la primera invitación de la clase del día de hoy, comenzar a consumir diferentes formatos de texto, revistas, periódicos, guías, libros, con el ánimo de poder sacar los elementos funcionalmente importantes, transformarlos, digerirlos y poder posteriormente plasmarlos en nuestros propios documentos. Para ello debemos entender entonces que en la expresión del contenido todo influye y el diseño editorial nos permite a nosotros expresarnos de múltiples formas, no solamente el texto, sino el manejo de imagen y posteriormente habremos de ver cómo podemos expandir el diseño de un texto al mundo multimedia propiamente, transportándonos y pasándonos de dos planos al plano del tiempo y del espacio. Para ello entonces debemos tener presente siempre quiénes son nuestros estudiantes, cuál es el marco disciplinar en el que ellos subyacen y cómo son los objetivos funcionales del proceso de comunicación al interior del elemento de formación. Las tipografías son los tipos de fuentes que habremos de trabajar y las características de las mismas y cómo la idea tiene unos elementos funcionales que yo debo describir claramente antes de generar una pieza editorial. En ese sentido, es importante entonces entender y recordar la siguiente frase. Lo que no informa, desinforma. Cada uno de los elementos al interior de una pieza editorial debe comunicar algo. Ustedes pueden observar la franja roja, que casualmente tiene un aspecto funcional importante porque nos permite inferir que tiene un color rojo, que además de eso ese color define una sección concreta de esta revista que estamos observando y en consecuencia el estudiante, la persona, el lector que está allí, puede ubicarse todo el tiempo en el texto. De igual manera el título que tiene una sobredimensión por a comparación de los demás elementos que disponen allí, entonces podemos ubicar rápidamente sobre qué estamos leyendo y así sucesivamente. Entonces debemos entender que existen un conjunto de elementos que generan una pieza editorial y cómo estos elementos articulados deben ser principalmente funcionales. ¿Funcionales para qué? Para los objetivos de comunicación que tenemos nosotros como docentes. Para ello, una de las piezas más relevantes que debemos tener presentes el día de hoy son los colores. Los colores nos van a servir para expresar dos cosas principalmente. La primera, el color como sensación. Y entonces, ¿cómo logramos nosotros, a través de ciertos colores, generar dentro de la experiencia de formación de forma inconsciente en el estudiante una sensación concreta? Eso va a ser fundamental. Y lo segundo es percibir el color como un elemento informativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un color puede, como lo describíamos en la sección anterior, reflejar una categoría o reflejar, por ejemplo, un espacio concreto
Entonces hoy estamos viendo física y las actividades, los títulos irán en rojo, pero cuando pasemos posteriormente a los experimentos, entonces los títulos habrán de ir en azul para entender que pasamos del lado conceptual al lado experimental o práctico y así sucesivamente. O también podríamos entender e inferir que el color hace alusión a lo institucional, de manera que en ese momento está informando que ese contenido es propio del marco de formación de una institución, un colegio o una universidad. Entonces es súper importante tener una paleta de color que se ajuste a nuestros objetivos propios de comunicación y entender entonces qué quiero comunicar y qué quiero o qué sensación quiero despertar en el joven que está interactuando con este instrumento de formación que podría ser una guía, un libro o una infografía. En ese sentido, nosotros debemos tener una persistencia para que los estudiantes naturalicen todas estas decisiones que tomamos. Por ejemplo, si yo apropio una paleta de color, pues dentro de todos mis contenidos debería guardar esa forma para que con el tiempo el estudiante madure y naturalice el proceso de interacción con ella y entonces infiera siempre que, por ejemplo, el rojo de un título determinado o una franja determina casualmente, como lo decíamos antes, los elementos prácticos y el azul podría ser entonces los elementos conceptuales, etcétera, etcétera, de forma que el estudiante naturalice la forma en la que interactúa con los contenidos generados. Para ello entonces, y generar entonces procesos que sean realmente relevantes y sean propios de aprendizajes significativos, pues debemos definir unas características súper importantes. Lo primero es que todo el contexto de lo que podamos hablar de normas, a nivel de tamaño de letra, materiales y demás, dependerán siempre del formato a trabajar. No es lo mismo, las consideraciones de texto, color y forma van a ser completamente diferentes si yo voy a trabajar, por ejemplo, una revista o si voy a trabajar una presentación audiovisual o si voy a generar una aplicación educativa o si voy a construir una página web. Entonces, yo debo entender que el formato es el primer elemento que debo considerar y partiendo de ese formato defino los tamaños de letra y si ha de ser impreso, el material. Es muy importante tener todo esto previamente relacionado porque eso va a afectar de forma explícita los procesos de impresión o la forma en la que se van a visualizar, dependiendo de los dispositivos, si es un documento en un formato web. Entonces, si yo voy a hacer una guía en donde yo deseo generar un proceso de impresión, pues imaginémonos por un momento que lo voy a hacer en tamaño carta, la visual de los textos que allí subyacen desde un dispositivo móvil sería extremadamente difícil, aunque la interacción sea trivial, dada la forma en la que los diferentes lectores de PDF nos permiten a nosotros interactuar con él, pues no sería óptima la legibilidad de los documentos. El último aspecto a considerar aquí es precisamente la legibilidad. Yo debo entender que mis documentos funcionalmente transmiten un mensaje y en consecuencia yo debo entender, inferir y resolver cómo esos, más allá de qué tan bonito se puede ver, qué tan fácil es su lectura. Eso implica, por ejemplo, que usar colores demasiado fluorescentes dificultan drásticamente la legibilidad y usar elementos de bajo contraste como sobre fondos oscuros, letras oscuras, desafortunadamente dificultan también la legibilidad y en consecuencia deberíamos optar por suprimir estos elementos, dado que, como lo decía, lo que no informa, desinforma y nuestro objetivo siempre habrá de ser de generar condiciones funcionales que faciliten la legibilidad de nuestros contenidos. En esa dirección, la unidad armónica y la coherencia gráfica hacen alusión precisamente a cómo yo dentro de las diferentes páginas entiendo y genero esa dinámica que aunque me permite ver títulos o contenidos diferentes, percibo que su paleta de color, los tipos de fuente, las letras empleadas y demás son funcionales en todo el documento porque son coherentes. Eso es fundamental. Una paleta de color no debería superar 5 colores a nivel de tipologías o a nivel de propiamente fuentes porque se vuelve demasiado engorroso y se vuelve saturante para quien lo lee. Se pierde rápidamente.
Si nosotros vamos a usar colores diferenciados, esos colores deben tener una información, como lo explicaba ahora, funcional, de manera que si el título va en rojo, todos los títulos lo hagan de esa manera y de esa forma el estudiante todo el tiempo tenga claro qué significado tiene ese color y para qué se emplea, a no ser que el color se vaya a usar para despertar sensaciones. Sin embargo, si ustedes observan en estos dos documentos, claramente los colores, aunque son variantes, se puede ver rápidamente una línea coherente desde los tipos de letra y su distribución en los documentos, como las piezas gráficas y los tipos y formas que las componen. Para un proceso de diseño editorial entonces requerimos de 4 etapas funcionales. La primera, la idea creativa, que quiero definir propiamente. Lo siguiente, la edición. Genero todos los contenidos que desee trabajar a nivel de texto exclusivamente. Posteriormente comenzamos la producción, que es seleccionar entonces la herramienta o la plataforma con la cual vamos a trabajar. Y finalmente empleamos el diseño como mecanismo para articular los contenidos previos que ya tengo con las posibilidades que me da la herramienta y la disposición previa para que a través de una plantilla yo pueda comunicar lo que yo deseo. Finalmente es importante entender, y este es un llamado principalmente a docentes, de las características y perfiles que deben estar en ese momento en la maestría o especialización en enseñanza de la física, sobre 2 aspectos fundamentales. Normalmente nosotros como docentes de áreas blandas o áreas duras y ciencias, tenemos la dificultad de que no entendemos y no vemos prudente eh, transformar nuestras experiencias de aula, sino que tendemos más a replicar procesos previos. Entonces, simplemente pensamos que con hacer una guía en Word está todo muy bien, no requiere color ni más, porque pues no fue la forma en la que fuimos educados, pero la invitación es a que las llenemos de color por una razón concreta. Recordemos que John Friedrich Herbert, cuando definió propiamente la educabilidad como el cambio intencionado, invitó entonces a los docentes a generar intención de cambio en los estudiantes. Ausubel, cuando definió precisamente el aprendizaje significativo dentro de los 3 aspectos que lo definen, uno de los más relevantes es la motivación. ¿Cómo despertamos nosotros la motivación? El diseño editorial lo que nos va a permitir a nosotros precisamente es llenar de color, de sensaciones diferentes y transformar realmente la forma en la que interactúan los estudiantes con un mismo contenido. Esto va a permitir entonces llenar de sensaciones lo que antes era completamente un proceso insensible, de forma que podamos motivar al estudiante a adentrarse a interactuar con nuestros contenidos. Finalmente, al término de este curso, podremos expandir ese nivel de interacción al convertir los textos en contenidos multimediales que podrán potenciar mucho más, no solamente la forma en la que ellos interactúan con ellos, sino finalmente los formatos de entrega digital y la socialización de los mismos. Con esto entonces agradezco su atención y los invito a que recordemos que esta es una asignatura teórico-práctica en la que para que tenga mayor relevancia se deben cumplir 3 condiciones. La primera, la práctica intensiva de las competencias a desarrollar. La segunda y fundamentalmente es a darle una coherencia, una articulación a lo que estamos aprendiendo con tus objetivos visionales y misionales como docente en áreas disciplinarias concretas. Y por último, uno de los elementos más interesantes del diseño es que se puede replicar. Entonces, yo debo, para poder ser un buen diseñador, ser un consumidor crítico, y por eso la invitación es: consume guías de compañeros, revistas, periódicos, noticieros y demás. Muy probablemente en el transcurso de ese consumo tú identifiques elementos de diseño que te llaman la atención, que posteriormente, a la luz de lo que habremos de aprender, puedas replicar. Bienvenido.